Muchas personas piensan que el terror psicológico no existe, que el miedo de por sí es psicológico y no existe ninguna diferencia entre ambos. Esto se debe al mal uso del término y a hablar de él sin realmente comprenderlo. En este vídeo trataremos el terror psicológico, veremos los múltiples problemas de definir el concepto, así como la relación que hay entre el terror psicológico y la psicología, de lo cual encontraremos respuestas en Carl Jung, fundador de la psicología analítica. Ha pasado un tiempo desde el último vídeo, pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Definamos el concepto. ¿Qué es el terror psicológico? Según el diccionario de la Real Academia Española, terror es definido principalmente como miedo muy intenso. Pero, ¿qué diferencia significativa hay entre miedo y terror? En mi vídeo sobre el miedo en los videojuegos definimos miedo como un sentimiento de angustia, un proceso de tensión capaz de aumentar y disminuir. Por lo que podemos entender terror como una etapa de dicho proceso en la cual la tensión alcanza unos valores muy altos, dando lugar a esos momentos en los que tienes tanto miedo que necesitas pausar la película o el juego y dar un paseo por la habitación. Si bien terror nos informa de las intenciones, psicológico se refiere a la manera específica de provocar este miedo intenso. Sin embargo, el concepto de psicológico es lo que trae problemas. Este es definido como perteneciente o relativo a la psique, o alma, y a la psicología, lo cual no apunta a nada concreto para provocar terror, al menos en principio. En cuanto a quienes hablan sobre terror psicológico, tampoco son de gran ayuda al ser tan ambiguos y de opiniones tan variadas y dispares, lo cual me hace pensar que creen saber qué es terror psicológico más que saberlo con certeza, como afirmar que el terror psicológico viene de utilizar personajes de moral cuestionable y salud mental dañada, de provocar paranoia, de mostrar el lado oscuro del ser humano, de la atmósfera sombría y tétrica, monstruos lúgubres, supersticiones, religión, alucinaciones, fantasmas, lugares confusos y sin sentido. Y algunas de estas afirmaciones no son muy descabelladas, pero no puedes meter todo esto en un libro y llamarlo terror psicológico. Estos son herramientas, y hay que hacer algo concreto con ellas para que una obra sea, en este caso, terror psicológico. El pincel no hace al pintor, es lo que hace con el pincel lo que le da derecho a tener ese nombre. Olvidemos todo esto por ahora e intentemos responder cómo puede algo relacionado con la psicología provocar miedo intenso. Una de las personas más importantes dentro del mundo de la psicología, Carl Jung, padre de la psicología analítica, señala en su teoría que como mecanismo de defensa, los seres humanos reprimen su lado oscuro, o mejor explicado, todo aquello que está mal visto por la sociedad, la cual determina qué comportamientos y maneras de pensar son aceptables, cuáles esperan de ti y cuáles no. Esta represión interna de lo que la sociedad considera defectos crea lo que Carl Jung denomina persona. Nuestra persona es nuestra máscara social, es lo que mostramos a los demás, nos permite integrarnos en la sociedad y es identificado como nuestro yo con el tiempo, nuestra identidad. Sin embargo, a su vez, reprimir lo que no es aceptado también nos lleva a crear la otra cara de la moneda, nuestra sombra. La sombra es todo aquello que negamos de nuestro ser, todo lo que está mal y no es aceptado ni por la sociedad ni por nosotros mismos. Hay que especificar que la represión de nuestro lado oscuro empieza en etapas muy tempranas de nuestra vida y de manera natural e inconsciente, ya que necesitamos integrarnos para sobrevivir, por lo que en principio nosotros no somos conscientes de la existencia de esta sombra. Simplemente la mitad buena, la mitad aceptada, nuestra persona, es lo que identificamos como nuestro yo pleno. Vale, pero ¿qué tiene que ver esto con el terror psicológico? Carl Jung habla de cierto proceso llamado individuación, el cual se inicia cuando descubrimos la existencia de nuestra sombra, a afrontar todo aquello que negamos y no aceptamos como parte de nuestro ser. Y este proceso es descrito como algo de lo que sentimos vergüenza al darnos cuenta de que somos un tipo de persona que despreciamos. Efectivamente, llegar a la conclusión de que no somos quienes creíamos ser y que somos alguien por quien sentimos asco y vergüenza no es una experiencia agradable. Y esta angustia provocada al darnos cuenta de la existencia de nuestra sombra y de que no somos quien creemos ser, parece la clave para provocar el terror que buscamos. Ahora bien, ¿cómo provocar que un ser humano se dé cuenta de la existencia de su sombra sin la ayuda de un psicólogo y sin tener que ir a varias sesiones de terapia?
Si un terapeuta se dispusiese a ayudar a una persona a descubrir y afrontar su sombra, no va a ir a ciegas, debe hacerlo con algo en mente, algún tipo de metodología, y será un proceso que lleve tiempo, no ocurrirá en un instante. En un videojuego, creo que ningún elemento encaja mejor aquí como la narración y la narrativa. El terapeuta debe llevar a su paciente del punto A, ser inconsciente de la existencia de su sombra, hasta el punto B, ser consciente de la existencia de su sombra. Y todo ello con una metodología, al igual que la narración de una historia te lleva de punto A a punto B, utilizando recursos narrativos. Por lo tanto, es la historia y la narrativa los que deben encargarse de la tarea del terapeuta y guiar al paciente, en este caso utilizando los múltiples recursos narrativos a disposición de la narrativa, como el diseño de personajes, diseño de niveles, diálogos, animación, texturas, colores, música, sonido. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede una historia llevar a alguien a encontrarse con su sombra utilizando estos recursos narrativos? En psicología existe un concepto denominado proyección, el cual consiste en atribuir características a otras personas. Por ejemplo, proyectar cualidades que consideramos admirables en otra persona al estar enamorados, lo que nos da la sensación de, digamos, aprobación personal. Lo que nos interesa, sin embargo, es la proyección negativa, atribuir defectos a otras personas. La proyección de defectos es un mecanismo de defensa para proteger a nuestra mente de lo que no aceptamos de nosotros mismos, atribuyendo defectos propios a otros seres humanos, ya que sufriríamos si los atribuyésemos a nosotros mismos. ¿Quiere decir esto que si odias un defecto específico, este forma parte de tu sombra? No. Puede darse el caso de que sí, pero las causas de que odies un comportamiento o una manera de pensar pueden ser múltiples. Esto es clave para el terror psicológico, pues quiere decir que, aunque nosotros seamos inconscientes de nuestra sombra, nuestra mente es capaz de proyectar en otros seres humanos los defectos que negamos en nuestro interior. Es decir, nuestra mente es consciente, aunque nosotros no lo seamos. Esto a su vez quiere decir que, aunque seamos inconscientes de nuestra sombra, sentimos aversión inconscientemente por estos defectos que no aceptamos. Por lo que, de encontrarnos cara a cara ante un ser humano con estos defectos, podemos reaccionar negativamente. De esta manera, si la historia de un videojuego nos muestra los mismos defectos que no aceptamos en nuestro interior, reaccionaremos negativamente ante estos. Sin embargo, este no es el terror que buscamos. No es suficiente mostrarnos nuestra sombra para convencernos de que existe. En todo caso, ver estos defectos solo nos hará sentir aversión por lo que vemos, no por quienes somos realmente. Y esto es un problema que debemos resolver. Hay un último paso que aún no hemos añadido a la mezcla. En 2001, se publica Silent Hill 2. Empieza el nuevo reinado del terror psicológico, y el mundo no estaba preparado. Literalmente no estaba preparado. La mejor manera de hacer X es estudiar una obra que ya haya hecho X. Si quieres hacer un videojuego de terror psicológico, estudia juegos de terror psicológico. En 2001 no había nada, absolutamente nada, comparable a Silent Hill 2, ni siquiera el primer Silent Hill. Cuando el mundo empezó a hablar de Silent Hill 2 y a señalar lo que debían ser las características del terror psicológico, pasó algo muy parecido a cuando Disney empezó a hacer películas de Star Wars. Pensaron, Star Wars es espadas láser, naves espaciales, robots, imperiales, rebeldes y alienígenas. Como sabemos, no les fue muy bien, y lo mismo pasó con Silent Hill 2. La mayoría de personas vio la capa externa del juego, los escenarios tétricos y confusos, los personajes trastocados, y los monstruos abominables, pero no vieron nada más allá de esto. Se quedaron en las apariencias. ¿Por qué? Antes estábamos diciendo que no es suficiente con mostrarnos nuestra sombra para convencernos de que ésta existe. Que esto simplemente nos haría reaccionar negativamente y seguiríamos negando nuestros defectos. Si volvemos a pensar en el psicólogo y el paciente, la tarea del terapeuta no es convencer de nada a nadie, solo debe guiar al paciente. Es el paciente quien debe encontrarse con su sombra y darse cuenta de su existencia, de que no es quien cree ser. De este modo, la historia de un videojuego de terror psicológico guía a quien juega mediante sus recursos narrativos, pero es el paciente, la persona que juega, quien debe hacer un esfuerzo personal, debe hacer un acto de introspección, debe reflexionar sobre los actos de los que es testigo y realizar una conexión entre estos y su propia vida.
Esto es lo que trae tantos problemas con el terror psicológico. La falta de madurez emocional y de reflexión personal impide a una gran mayoría de personas ver más allá de las apariencias. Muchas personas creen que la pieza conductora principal del terror psicológico es la empatía, pero esto no conduciría a sentir una sensación que se asemeje a la angustia que conlleva descubrir a nuestra sombra. La cuestión no es ponerte en la piel del personaje, la cuestión es darte cuenta de que eres el personaje, de que el defecto que estás observando, un acto, una situación, es algo que está dentro de ti. El terror psicológico no es empatía, es una revelación. Y una vez te das cuenta de quién eres realmente y te avergüences de ti mismo como has hecho con quienes comparten tu mismo defecto, entonces se ha cumplido el objetivo del terror psicológico, ya que experimentarás el dolor y la angustia de darte cuenta de que no eres quien creías ser todo este tiempo, y que eres un tipo de persona de la cual te avergüenzas y sientes repugnancia. Esto es terror psicológico. Hagamos un pequeño repaso. Los seres humanos reprimen inconscientemente comportamientos y maneras de pensar para integrarse en la sociedad y poder sobrevivir, ya que aprenden que la sociedad establece qué es aceptable y qué no. Esto crea con el tiempo una máscara social, nuestra persona, la cual nos permite integrarnos en la sociedad y que se termina considerando nuestra identidad, nuestro yo. Sin embargo, lo que reprimimos inconscientemente de nosotros mismos crea también nuestra sombra. Aunque no somos conscientes de su existencia, sentimos aversión por los defectos que la componen. Descubrir la existencia de nuestra sombra nos llevará a darnos cuenta de que no somos quienes creíamos ser, sino que somos un tipo de persona del que sentimos angustia, asco, odio y vergüenza. El objetivo del terror psicológico es guiarnos a través de una historia mediante recursos narrativos, tal y como un terapeuta guiaría a un paciente para que éste, a través de la introspección y la reflexión personal, llegue a encontrarse cara a cara con su sombra. Con esto, tenemos claro todos los elementos del terror psicológico, salvo uno que todavía no hemos contestado. Es imposible que una sola obra de terror psicológico se enfoque en todos los defectos posibles que la humanidad pueda no aceptar, y tampoco se puede tener claro qué niegan las personas y qué no. ¿Qué defectos debe tratar el terror psicológico y cómo? Finalmente, echemos un vistazo a la historia de Silent Hill 2 y a por qué es considerado, incluso a día de hoy, uno de los mejores videojuegos de la historia. Para poder tratar el terror psicológico de Silent Hill 2, tendré que hablar sobre los puntos clave de su historia. Si no has jugado, recomiendo que pases a la siguiente parte del vídeo. Silent Hill 2 puede ser una experiencia reveladora, y los spoilers pueden quitarte la oportunidad de vivirla en condiciones. Bien, repasemos los puntos clave de la historia de Silent Hill 2 que nos interesa. James recibe una carta de su esposa Mary, quien falleció a causa de una enfermedad terminal. Esta dice que Mary le está esperando en su lugar especial, en Silent Hill. Al llegar, James se encuentra con una ciudad invadida por la niebla y monstruos de pesadilla. James no encuentra a Mary, pero sí a María, una persona idéntica a Mary salvo por la ropa, el pelo y su continuo flirteo con James. María muere, y James se lamenta. James vuelve a encontrar a María, quien parece haber olvidado lo que ha pasado. María trata de convencer a James de que se olvide de su esposa Mary, que ella es mejor para él. James trata de llegar a María, pero la encuentra muerta. James vuelve a lamentarse. La última sección del videojuego tiene lugar en el Hotel del Lago de Silent Hill, el lugar especial de James y Mary. A través de una cinta, se revela que Mary no murió por su enfermedad, sino que fue James quien la mató cuando estaba débil en la cama. Y que María es, en realidad, la persona que James deseaba que Mary fuese, una fantasía nacida de los deseos de James. Bien, por lo que hemos visto anteriormente sobre el terror psicológico, se supone que, a través de esta historia, debemos darnos cuenta de que somos como James y debemos avergonzarnos de nosotros mismos. ¿Se supone que debemos avergonzarnos de haber olvidado que hemos matado a nuestra pareja? Creo que esta no es la revelación que buscamos. No creo que esto sea algo que muchas personas nieguen en su interior, pero recordemos que no debemos dejarnos llevar por las apariencias. Así que estudiemos la situación más de cerca. Tal y como se revela, James mata a Mary por causas egoístas, porque siente que ella, al estar enferma, no le da lo que antes le daba, que le está arrastrando con ella al fondo del precipicio y le está haciendo malgastar la vida. Mary pasa a estar alicaída debido a su enfermedad, la cual la debilita y afecta su aspecto físico. Esto le provoca un sentimiento de odio personal, y algunas veces lo paga con James. Por su parte, James culpa a Mary por haber contraído su enfermedad, y la odia por haber cambiado sus vidas hacia peor.
Las referencias sexuales en Silent Hill 2 están más que estudiadas hasta la fecha, y todo apunta al intenso interés de James por el sexo. El aspecto de las enfermeras refleja los intereses de James al estar en el hospital. Los maniquíes son un par de entrepiernas unidas. María es lo que James quería de Mary, alguien provocativa y que estuviese siempre dispuesta a complacerle. Esta situación parece más realista que la anterior. Amor, egoísmo, odio y sexo son más comunes que asesinato, por lo que es una situación que puede revelarte lo que no aceptas en tu interior. El darte cuenta de que como James, eres una persona que solo busca saciar sus propios intereses a través de quien ama. Estar juntos en lo bueno y sálvese quien pueda en lo malo. El interesarte por lo que tú buscas, sin importarte el daño que tus acciones puedan causar a la otra persona. Este es el terror psicológico de Silent Hill 2, y es terrorífico porque es real. Los defectos que trata el terror psicológico deben ser reales para ser efectivos. A lo largo de mi vida hay dos consejos que me han dado en demasiadas ocasiones y puede que a ti te haya pasado lo mismo. El clásico, no te cases. Un consejo que personas que han contraído matrimonio dan a sus sobrinos. Y el otro es, no te eches novia. Sé libre y disfruta. En el momento no me daba cuenta de lo que estas personas estaban diciendo en realidad. Pero ahora el mensaje está claro. Odio a mi pareja. A veces desearía que no estuviera. Todas estas personas eran James. Existe una delgada línea entre el amor y el odio. Y esto se debe, entre otras cosas, a la pérdida de libertad al estar en una relación romántica. Algo imperceptible al principio, pero que crece hasta ser demasiado para algunas personas y terminar arrepintiéndose, como le ocurre a James. El amor es genial cuando todo va bien, hasta que todo no va bien. Empieza el conflicto, los desacuerdos, la paranoia. Empiezas a preguntarte si esto realmente vale la pena, y os hacéis daño mutuamente a través de vuestras inseguridades. Las relaciones son complicadas, requieren compromisos y sacrificios que no harías estando por tu cuenta, pero las personas como James solo piensan en todo lo bueno que van a obtener a corto plazo. Atención, cariño y sexo, pero no piensan a largo plazo y en el daño que pueden hacer con su egoísmo. Y ahí es cuando las personas como James aconsejan a los demás, no te cases, no te eches novia. Darte cuenta de que eres este tipo de persona es terrorífico, porque tu percepción personal se desmorona y tienes que vivir con la revelación de que eres una persona que te repugna. Y no puedes huir de esto porque no puedes huir de ti mismo. Afortunadamente, descubrir la existencia de tu sombra no es el final, ni tampoco es la angustia que ello conlleva. Al principio del vídeo hablaba sobre Carl Jung y su proceso para afrontar la sombra que negamos en nuestro interior, pero no hablé sobre qué ocurre después de este paso. Después de la angustia, Carl Jung habla sobre 3 cosas que pueden pasar al darnos cuenta de quiénes somos realmente. La primera, volver a negar a nuestra sombra, lo que conduciría a la reconstrucción de nuestra máscara social previa al descubrimiento de nuestra sombra, nuestra persona anterior, por lo que nada cambiaría y seguiríamos ignorando quiénes somos en realidad. Esto es algo malo, ya que la sombra seguirá existiendo y condicionando nuestras decisiones sin que seamos conscientes de ello. La segunda opción que puede ocurrir es que lleguemos a la conclusión de que nuestra sombra es quienes somos en realidad y la adoptemos como nuestra identidad. Esto es lo peor que puede pasar. Y tercera opción, aceptar nuestra sombra como parte de nosotros y fusionarnos con ella. Aceptar quiénes somos es la mejor de las opciones, ya que no podemos cambiar qué somos ni negarlo, pero sí ser consciente de ello para no hacer daño a las demás con nuestros defectos. Todos tenemos cosas buenas y malas, nadie es perfecto, y por eso Silent Hill 2 termina con la última carta de Mary hacia James. Con esta carta, Mary se disculpa ante James. A pesar de todas las peleas, todo el conflicto y el odio, Mary ama a James, porque el amor y el odio no se excluyen el uno al otro. Mary ve el error de sus acciones y se disculpa por haber dirigido su odio hacia James, y a su vez, perdona a James, entiende cómo se siente y le perdona. ¿Y no quiere decir esto que James merece perdonarse a sí mismo? Es cierto que su egoísmo ha causado mucho dolor a quien más amaba, pero si una persona es consciente del error de sus acciones y decisiones, de quién es realmente, y se arrepiente de cómo han ido las cosas y no quiere que su sombra vuelva a ser la causa de tanto dolor, depende de ti perdonar a esa persona o no. Pero esa persona merece perdonarse a sí misma. Castigarse de por vida no conduce a nada que merezca la pena. Una vez aceptas a tu sombra como parte de tu ser, esta no volverá a hacer daño a nadie. El pasado siempre estará ahí y eso no puedes cambiarlo.
pero ahora estás preparado para que el futuro no repita los mismos errores. Creo que el terror psicológico en los videojuegos es un género que ha sufrido enormemente durante la última década. Desde que Silent Hill 2 fue publicado, cada vez más y más juegos se vendían con la etiqueta de terror psicológico. A día de hoy es raro ver un juego de miedo en Steam sin la etiqueta de terror psicológico para aumentar sus ventas. E incluso en YouTube ocurre lo mismo para aumentar las visitas. Y esta situación se ha vuelto tan ridícula que muchos han empezado a cuestionarse si el terror psicológico realmente existe. Con suerte este vídeo podrá convencer de lo contrario. Hay mucho de la narrativa de Silent Hill 2 que no hemos visto, pero ya hay muchos otros vídeos que ver en YouTube para eso. También me he visto obligado a dejar fuera Haunting Grounds para no alargar más el vídeo, pero merece la pena jugarlo si te interesa el terror psicológico. Este vídeo no solo es señal de que el canal vuelve a estar vivo, sino también de que está creciendo. Puedes esperar más vídeos de investigación cada varias semanas, pero cada semana habrá un nuevo tipo de vídeo corto donde aprenderemos a desarrollar videojuegos. No se requiere ningún tipo de experiencia, solo Unity y Visual Studio. Si no quieres perderte esto o mis futuros planes, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Muchas gracias por todo. Ten un buen día.